Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados. Señoras y señores, sean bienvenidos a Informe Enigma. Gracias por acompañarnos en esta noche de radio. Una noche de radio en la que pretendemos darle un vuelco a la historia conocida de Jesús de Nazaret. Porque, ¿qué sabemos a día de hoy de este personaje? Tan solo lo que nos han contado determinados libros y determinadas religiones. Pero, ¿y si yo les dijera que existe una cara B? Una cara más histórica de este personaje tan famoso. Bien, de todo esto vamos a hablar con el escritor Luis Miguel Sánchez Tostado. Y para poner punto y final al Informe Enigma de esta semana, Yolanda Martínez nos traerá las predicciones para el mes de julio. Así que ya no les entretengo más, yo soy Jorge Ríos y ahora sí arrancamos los motores de Informe Enigma. Lucas lanza un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe. Sé que dudáis del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo, a escribir su historia, a traer esperanza, a traer luz en medio de esta oscuridad. A recordarnos a todos cómo Dios transformó a un hombre lleno de odio y que será quien cambie la historia del mundo. Lucas, esto es un sueño. Estoy aquí. Roma está manchada con la sangre de nuestros hermanos. ¡No! De esto sirve vuestra fe en Dios. La gente está desesperada. Somos la única esperanza que queda en la ciudad. No puedo reparar su fe. La tuya puede guiarles. Te arriesgas a que la gente busque a Cristo en mí. El día que te oí predicar, Dios mío, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Ha de quedar constancia escrita de todos tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre esos cristianos? Me preocupan los documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. Cree que estamos planeando una fuga. Si doy la orden, te envío con el Dios que tú quieras. ¡Lucas! Están reuniendo a hombres para derrocar el poder de Roma. ¿Con qué fin? Justicia. Quieren venganza. ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Llegado el momento, reunirás las fuerzas necesarias para hacer lo correcto. Tu gente morirá hoy. Este mundo no sabe nada del amor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ha llegado el momento de profundizar en la primera historia que nos ocupa esta noche. Una historia que gira en torno al personaje más famoso de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. ¿Pero qué sabemos realmente sobre esta figura histórica? ¿Todo lo que cuentan es real? ¿Todo lo que cuentan es ficción? ¿Hay parte de realidad o hay parte de ficción en tantos y tantos relatos que nos cuentan las hazañas del Hijo de Dios? Bien, para conocer un poco más en profundidad quién era Jesús de Nazaret, hoy hablamos con Luis Miguel Sánchez Tostado. Luis Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de estar aquí compartiendo un ratito con vosotros. Muy feliz. Luis, tú has afirmado en otras entrevistas que sobre todo lo que te mueve es la búsqueda de respuestas históricas. Pero hablando de un personaje tan controvertido como era Jesús, ¿tenemos que hablar de un personaje histórico o de un personaje literario?
Bueno, estamos, aunque parezca contradictorio, estamos ante dos personajes, uno histórico y otro literario. ¿Y esto cómo puede ser, no? ¿Cómo puede haber dos personajes? Pues muy fácil. Hubo un personaje real llamado Jesús de Nazaret, que décadas después de su muerte, Pablo y dos evangelistas de la escuela de Pablo convirtieron en un personaje mítico y literario, es decir, de ficción. Y desde luego, en muchas novelas y películas hemos visto como un personaje histórico real se le atribuyen hechos ficticios. El personaje histórico que estamos hablando sería un rabino al que condenaron a muerte por sedición, y el personaje literario sería el Christos en griego, es decir, el Mesías, el ungido, que hacía milagros, sanaba enfermos y resucitaba a los muertos. Por tanto, la unión de ese personaje histórico, Jesús, con el Christos griego, dio lugar al Jesús Christos, que es el Jesucristo que de sobra conocido. Uh-huh. Pero, Luis, ¿por qué decides tú, en este caso, investigar la figura de Jesús de Nazaret, intentando darle esta perspectiva histórica? Bueno, a mí es que siempre me ha parecido un personaje realmente fascinante, ¿no? Yo de joven me preguntaba qué había de verdad en esta historia tan atrayente, tan genial, ¿no? Yo estudié en colegios católicos y fui pasando por todas las etapas. En mi infancia lo veía como un héroe, un salvador con superpoderes, ¿no? Luego en la juventud me hacía preguntas que algunos sacerdotes pues no me daban respuestas convincentes para ella, y ya en la madurez surge realmente el cuestionamiento. Y las preguntas, las respuestas a esas preguntas van apareciendo conforme uno va leyendo tesis e investigaciones, tesis doctorales de críticos literarios independientes, que por cierto son relativamente recientes, porque la crítica bíblica solo lleva 2 siglos entre nosotros, ¿no? Aparece en el siglo XIX y cuando aparece el método científico. Antes no se cuestionaba absolutamente nada de la Biblia, ¿no? Es cuando surge la ciencia, cuando avanza la ciencia, cuando surge el cuestionamiento. Y en mi libro La historia desconocida de Jesús de Interés, mi verdadero interés es el personaje histórico. No me interesa tanto el Cristo de la fe, que conocemos de sobra, que nos han inculcado durante 2000 años. Me interesa más la perspectiva histórica y científica, no la religiosa, ¿no? Y con esa idea pues me propuse hacer una obra en la que hago pues un recorrido que me he preocupado mucho de que fuese ameno, y además ilustrado, pues lleva más de medio centenar de fotografías, sobre curiosidades, enigmas y mitos sobre la Biblia y Jesús de Nazaret. Y bueno, en realidad es el libro que a mí me hubiera gustado haber leído hace 30 o 40 años, pero claro, eso era impensable por entonces por el adoctrinamiento que teníamos. Pero he aquí, Luis, la gran pregunta sin duda de la noche, la gran pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Quién era realmente Jesús de Nazaret? Bueno, Jesús de Nazaret, como personaje histórico, solo podemos saber, o mejor dicho, deducir que fue un rabino de Nazaret que fracasó en Galilea, en ciudades como Cafarnaúm, etcétera, y luego se desplazó a Jerusalén, donde hizo su vida pública, y allí también fracasó, porque al poco también, a los 2 o 3 años, lo matan, ¿no? Entonces, estamos ante un rabino que tuvo un trabajo manual, porque la palabra tectón se asoció a carpintero, aunque se asocia a carpintero en la cita de Marcos 6:30, el término está más relacionado como jornalero o artesano, trabajador manual, que puede ser carpintero, albañil, orfebre, etcétera. En Jerusalén, el Jesús histórico debió tener un grupo muy reducido de seguidores, era un férreo defensor de la ley judía, y se piensa que lucharon contra el invasor romano, por lo que fue condenado por sedición, por lo que se deduce que su grupo tuvo que ir armado, ¿no? Todo lo demás, los milagros, la resurrección, etcétera, pertenece a la figura mítica del Cristo paulino posterior. Parece que todo sobre Jesús ya está escrito y está inventado, pero tú, Luis, a medida que has ido profundizando en tu investigación, ¿te has topado con algún capítulo, con algo que digas, ostras, esto lo desconocía por completo?
Pues mira, leyendo a los exégetas independientes del último siglo, es cierto que me he encontrado con muchas contradicciones y teorías muy interesantes sobre Jesús histórico que he plasmado en mi obra, ¿no? De ahí que esa selección temática que antes he referido, que he hecho en mi obra sobre aspectos poco conocidos, ¿no? El problema de esto es que durante 2000 años nos han inculcado a un Jesucristo que es un personaje mítico y legendario fabricado para crear una religión nueva desvinculada del judaísmo. Y desde pequeño nos metieron en la cabeza que ese personaje fue real, que en la Biblia está la historia universal desde la creación del hombre por Dios hasta nuestros días, y ni mucho menos es así. La Biblia, pese a su hermoso mensaje y su ética elevada, porque la tiene y hay que reconocerla, no es un libro histórico. Es un libro religioso, aunque incluya ciudades y personajes reales como Poncio Pilato y Herodes el Grande. Yo soy escritor de novela histórica también y incluyo personajes reales y ciudades y ambientaciones reales, y sin embargo no deja de ser ficción. Y Luis, hablar de Jesús obligatoriamente es hablar de religión, porque quizá puedan ir separados, pero es que normalmente lo visualizamos todo como si hablar de Jesús estuviera implícitamente en la religión. Bueno, es que la figura de Jesucristo, no de Jesús histórico, de Jesucristo, es tan grande, es tan inmensa, se ha extendido tanto por el planeta y lleva tan poco tiempo poniéndose en cuestión, como he dicho antes, solo un par de siglos, que decir la palabra Jesús la asociamos automáticamente a Jesucristo, a la religión, ¿no? Porque para el cristianismo incluso y para el catolicismo en particular, Jesús es Jesucristo y no es así, ¿no? Yo, de verdad, con todo mi respeto a los cristianos, debemos hacer un ejercicio de abstracción y entender que Jesucristo fue un personaje legendario bellísimo, construido por autores que jamás lo conocieron en vida, y que fue construido inspirándose en un personaje real muerto medio siglo antes y al que convirtieron en el Hijo de Dios, atribuyéndole progresivamente, porque esto fue poco a poco, pues milagros, sanaciones y prodigios. Primero Pablo de Tarso, después Marcos, que es el evangelio más antiguo, después llegó Mateo y Lucas, que se inspiraron y copiaron a Marcos, luego Juan, después los evangelios agnósticos, después los apócrifos, y todos fueron añadiéndole capas de miticismo, ¿no? Añadiéndole episodios magníficos, creando el mito y divinizando al personaje progresivamente. Pero otra cosa es el Jesús histórico real. Has dicho algo muy importante y muy llamativo que quizá no a todo el mundo agrade. Y es que la historia de Jesús la escribieron aquellos que nunca lo conocieron, es decir, cogieron de aquí, cogieron de allá, lo metieron en una coctelera, lo mezclaron todo y salió lo que nos ha llegado a día de hoy, nos ha llegado a nuestros días. Eso lo iremos viendo a lo largo de nuestra charla con Luis. Pero Luis, yo quiero preguntarte por otro aspecto, y es que hay personas que afirman que Jesús quizá no era tan bueno como nos han hecho creer en esta mezcla, debido a las torturas a las que fue sometido al final de sus días. Mi opinión personal es que Jesús fue un judío radical, apocalíptico y nacionalista. Esto de nacionalista es importante porque Jesús no reconoció la autoridad de Roma y como otros muchos judíos, ¿no? Y creía en la llegada del fin del mundo, que era inminente, y que en ella se implantaría el reino de Dios. Tengamos en cuenta que Jesús fue apresado y condenado a muerte y crucificado junto a varios de su grupo, y no tiene nada de extraño que estuvieran armados y que incluso fueran celotas, ¿no? La facción más radical del judaísmo. Desde luego, si Jesús no fue celota, iba siempre rodeado de ellos. Recordemos que Judas Iscariote, el nombre procede de Iscarius o Sicarius, que era el que portaba la sica, que era el puñal curvo de los sicarios, ¿no? El propio apóstol Pedro iba armado y en la redada del monte Gemaní sacó su espada y en el forcejeo con un soldado romano le amputó la oreja, ¿no? Simón el celote, más claro el agua, era celota, era uno de los 12 apóstoles de Jesús, del que misteriosamente nada se sabe, porque en el proceso paulino de dulcificación del personaje de Jesucristo posterior,
tanto Pablo y sus discípulos prescindieron de hablar de estos celotes violentos que no encajaban en el nuevo mensaje pacifista de la teología paulina, ¿no? Mira, el Jesús histórico ni fue cristiano, ni nunca lo hubiera sido. Jamás. Porque es que no hubiera permitido adorar a alguien que no fuera a Yahvé, y menos a un ser humano, aunque fuera él mismo. Y tampoco hubiera puesto la otra mejilla al enemigo, ¿no? Que era Roma, ¿no? De hecho, lo mataron por eso. O sea, que es que no encaja. Ahora quiero preguntarte por algo que quizá no todo el mundo conoce, incluido yo, porque esto lo he sabido hace muy poquito, y es otra teoría al respecto de la vida íntima o más personal de Jesús. Luis, ¿tuvo el Mesías un hermano gemelo? Bueno, pruebas evidentes científicas no hay, pero sí hay algunas teorías muy sugerentes, ¿no? La teoría del hermano gemelo procede, fíjate, de un evangelio agnóstico, ¿no? El evangelio de Tomás, encontrado en los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, que además es muy antiguo, está datado entre el siglo I y el siglo II. Bueno, pues este evangelio comienza diciendo: estos son los dichos secretos que Jesús el viviente ha dicho y ha escrito a Dídimo Judas Tomás. Pero resulta que Tomás, Taomá en arameo, significa gemelo, y Dídimo en griego significa gemelo. Recordemos que la Biblia se escribió en griego, ¿no? Claro, te están repitiendo la palabra gemelo, y si a esto sumamos que uno de los hermanos de Jesús se llamaba Judas, se llega a la conclusión de que Jesús pudo tener un hermano gemelo que terminó llamándose Tomás Dídimo o Tomás el gemelo. Y curiosamente, Juan el Evangelista, en el capítulo 11, versículo 16, reconoce que Tomás era conocido como el gemelo. Además, dice literalmente: dijo entonces Tomás, llamado el gemelo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Luego, otras obras, otros textos apócrifos posteriores, como los Hechos de Tomás o el libro de Tomás el Contendiente, que es del siglo III aproximadamente, también refieren a Tomás como el hermano gemelo, ¿no? Aunque aquí, bueno, como son textos agnósticos, pues hay autores que dicen que ese hermano gemelo se refiere a gemelo espiritual y no a gemelo de parentesco, ¿no? Pero esa figura siempre estuvo flotando por ahí, ¿no? Porque fíjate que hay curiosas pinturas del siglo XV y siglo XVI donde a la Virgen María se le representa con dos bebés idénticos. Por ejemplo, la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, o la Bella Jardinera de Rafael, o incluso la Sagrada Familia de Bernardino Luini, ¿no? Entre otras, ¿no? Aunque algunos dicen, no, es que era San Juan Bautista, pero la idea del hermano gemelo siempre ha estado ahí, ¿no? Claro, no tenemos pruebas concluyentes porque los únicos textos que tenemos pues son los religiosos. Has hecho mención a un personaje, a una persona que para muchos fue clave en la vida de Jesús, ¿no? Juan el Bautista, pero de nuevo, aquellos que alzan la voz aseguran que Juan el Bautista tampoco era una persona de paz, sino que era más bien, podríamos darle el apelativo que tú has dicho antes, ¿no? Un alborotador. No sé si tú estás de acuerdo con esto, Luis. Bueno, del Bautista sabemos poco realmente. Sí sabemos que usaba el bautismo como sacramento central de su movimiento mesiánico y se le ha relacionado con la secta de los esenios, ¿no? Los esenios eran una secta de anacoretas que se retiraron al desierto, el desierto de Qumran, desierto de Judea, próxima al río, al Mar Muerto y al río Jordán. Y estaban allí, esperaban el fin del mundo, ¿no? Y los esenios sí practicaban el ritual del bautismo, ¿no? Según la Biblia, el Bautista murió decapitado, le cortaron la cabeza a instancias de Salomé, que era la sobrina de Herodes, porque lo encarcelaron por denunciar una unión incestuosa, ¿no? Aunque esto algunos autores creen que puede ser un hecho legendario, no histórico, ¿no? De todas formas, la mayoría de los historiadores coinciden en que Juan es un personaje real,
y que como el Jesús histórico, y que el episodio del bautismo de Jesús es también histórico. Lo que pasa es que aquí aparece un problema teológico, claro, porque el bautismo es un acto redentor que elimina el pecado, pero Jesucristo no debía tener pecados para tener que bautizarlo. Era el Hijo de Dios, ¿no? Se supone que no era un pecador. ¿Por qué entonces se le tiene que bautizar? Claro, y además, como un ser, o sea, un personaje inferior a Jesús, Juan bautice a uno superior para perdonar sus pecados, pues si es verdad que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, no encaja. Aquí hay una contradicción un poco extraña, y lo cierto es que Marcos, el evangelio más antiguo, es el único del que se intuyen rasgos de un Jesús pecador, por el simple hecho de ser un hombre. Jesús se bautizó porque era un hombre pecador, como todos. Rasgos de pecador. Vamos a quedarnos con esta palabra. Entonces, Luis, ¿cómo definirías tú a Jesús? Un hombre santo, un alborotador, un radical de la época, ambas cosas a la vez, que también eran posibles. Es decir, una persona que le gustara o que quisiera la paz, pero que a veces para conseguir la paz tenía que justificarlo mediante la violencia. No sé. Aquí creo que se pueden abrir muchísimas posibilidades, ¿no? Y es que de nuevo también siempre se ha dicho que el tema de el látigo, la corona de espinas y demás, todo eso se le impuso porque sobre sus espaldas podría haber recaído algún delito de sangre. Como digo, estamos en un tema muy controvertido. El Jesús histórico pudo ser un predicador, por ser rabino. Los rabinos eran intérpretes de las Sagradas Escrituras, pero para los romanos era un alborotador, incluso un lestai, que se llamaba, ¿no? Un rebelde sedicioso, ¿no? Y la sedición era un delito grave que se castigaba con la muerte. Piensa que la crucifixión es una pena exclusivamente romana, dedicada a los rebeldes y sediciosos, no se aplicaba para otros delitos. Y un sedicioso era aquel que se levanta contra el orden impuesto, y en este caso contra el Imperio de Roma, que ocupa Israel, que es el invasor, ¿no? El judaísmo de aquel tiempo, ten en cuenta que la política y la religión iban unidas. La Biblia no solo era un libro religioso, la Biblia era la ley. La Biblia era el Código Penal, todas las leyes que tenemos ahora concentradas en la mentalidad de aquel tiempo. Los judíos lucharon por su liberación y ciertamente los masacraron. Entonces, depende de quién afronte la figura de Jesús, pues lo verá como un alborotador o como un predicador. ¿Podríamos decir, Luis, que Pablo de Tarso fue el representante comercial de Jesús, aquel que vendió su vida y sus milagros por el mundo? Sin ninguna duda, Pablo de Tarso fue el creador del mito, y Marcos, el más antiguo de los evangelistas, fue quien lo puso en la historia. Tras Marcos, pues como ya he comentado, vinieron otros autores que fueron añadiendo episodios progresivamente y que contribuyeron a engrandecer el mito, ¿no? Fueron creciendo la bola, ¿no? Progresivamente. Pablo era un extranjero acomodado de Tarso, es una ciudad de Turquía, que no llegó a conocer a Jesús, a pesar de que las epístolas paulinas son anteriores a los evangelios, ¿no? Sin embargo, sí formó parte de la iglesia primitiva y entró en conflicto con Santiago. ¿Y quién era Santiago? Santiago era el hermano de Jesús, que lo sustituyó tras la crucifixión, tras la muerte de Jesús, lo sustituyó su hermano Santiago. Y Santiago, como Jesús, era de la línea dura judía, y no estaba de acuerdo con los aperturismos de Pablo hacia los gentiles, es decir, hacia los no judíos, en los que Pablo hacía la vista gorda para convertirlo, pues relajando las costumbres judías, por ejemplo, como la circuncisión o la prohibición de alimentos. Le daba más importancia a la fe que a estas normas, que los judíos le daban una gran importancia, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde venía ese interés de Pablo en convertir a los gentiles, a los no judíos? Pues verás, se da la circunstancia de que Pablo se preguntaba ¿por qué no llegaba el reino de Dios a la tierra? Que todos los judíos lo estaban esperando con ansia. Y entonces pensó Pablo, dice, Yahvé hizo 3 promesas a Abraham: la tierra, que la tenían, Canaán, la tierra prometida, la descendencia,
tenían la estirpe, y una tercera que se dio cuenta que no habían cumplido, y era la bendición de todas las naciones. Y esta última es la que creía Pablo que no se había cumplido. Y entonces a Pablo se le ocurre que para que llegue el reino de Dios a la tierra se deben convertir al judaísmo algunos paganos, ¿no? Y desarrolla y se propone que relajar las costumbres judías para que los romanos, por ejemplo, los griegos se conviertan. Y claro, y para ello Pablo y los evangelistas presentan un Mesías pacifista, a diferencia de los revoltosos judíos, ¿no? Un Mesías que ofrece al enemigo la otra mejilla y que da al César lo que es del César, y además culpa a los judíos de la muerte de Cristo y hace que Pilato se lave las manos. Y esto le encantó a Roma, cuando los romanos eran los únicos responsables de la muerte de Jesús, ¿no? Claro, Roma a esto le molaba, ¿no? Y entonces dejó de perseguir a los cristianos, y más tarde, en el 312, el propio emperador romano Constantino se convierte al cristianismo, y luego en el 380 el emperador Teodosio declara al cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Y además persigue a las demás religiones, a las religiones paganas, por lo que el cristianismo se extiende a partir del siglo IV como la pólvora, ¿no? Por toda Europa. Por tanto, el iniciador de todo este movimiento fue Pablo. ¿Y qué puedes decirnos al respecto de Poncio Pilatos? Para muchos un gobernador con mano de hierro, y para otros el gobernador que, pese a ser bastante sanguinario, se arrodilló ante la presencia de Jesús. No, Pilato fue el prefecto de Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo. Los episodios de que Pilato se lavara las manos dejando la muerte al arbitrio de los judíos, o la aclamación de Barrabás para que soltaran a Barrabás a través de esa costumbre que decían del privilegio pascual, esas dos escenas se consideran legendarias por la crítica bíblica. No son verosímiles a los ojos de la historia y se consideran ficciones paulinas que tenían la finalidad de culpar a los judíos y abrir el camino a Roma, ¿no? Como antes he comentado, ¿no? No hay ninguna constancia de que existiera el privilegio pascual, esa costumbre de soltar un preso por la Pascua, ni en la ley judía y mucho menos en la ley romana. Pilatos jamás hubiera soltado a un preso judío como Barrabás, y más como cuando hay algunos evangelistas que dice que estaba preso por sedición y por homicidio, ¿no? Poncio Pilato odiaba a los judíos. Lo demostró en muchas ocasiones. La última, la matanza de los samaritanos en el monte Garizim, que además la documentó Flavio Josefo, fue el motivo por el que Pilato fue destituido por Tiberio en el 36 después de Cristo. Es decir, Pilatos fue quien condenó y crucificó a Jesús por sedición, y en ningún momento se doblegó ante nadie. Así que esa cuestión que planteas, no hay constancia histórica creíble, ¿no? Otro de los capítulos icónicos que giran en torno a la vida de Jesús de Nazaret es el momento de su muerte en la cruz, la crucifixión. Y yo te pregunto, Luis, en la historia que conocemos de él cuentan que una vez ya fallecido el cuerpo es bajado de la cruz y se le entrega a la familia. ¿Esto era posible con la ley romana del momento? No. Mira, lo más probable es que Jesús lo enterrasen en una fosa común, tal y como se deduce del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Esas fosas comunes generalmente se abrían junto al patíbulo, y en ellas se arrojaban a los que se crucificaban, a bandoleros y sediciosos crucificados, ¿no? No estaban permitidos los rituales, y a los familiares no se les permitía el acceso ni a la crucifixión ni al enterramiento de la fosa, y en ningún caso recuperaban el cuerpo. Por tanto, esas escenas, esos episodios de María Magdalena, de María y el discípulo amado al pie de la cruz se considera literatura mítica evangélica. Fíjate que Marcos, que ya hemos dicho que es el evangelio más antiguo, lo único que dice es que José de Arimatea lo enterró. Ya está. No dice que fuera su tumba, ni que fuera seguidor suyo, como posteriormente se añadió en el Evangelio de Lucas 10 o 20 años. José de Arimatea era un rico sanedrita que se llevó el cuerpo de Jesús a un sepulcro de su propiedad, que era un seguidor suyo en secreto, etcétera. Esto no es verosímil. Las autoridades judías tenían la obligación de enterrar a los crucificados, ¿no? Y José de Arimatea era un funcionario del Sanedrín y fue el encargado de enterrarlo en la fosa común, sin más. Hablemos ahora de otro personaje
que va a la par con Jesús siempre. María Magdalena, esta figura tan estigmatizada por la Iglesia. ¿Qué sabemos al respecto de ella, Luis? Bueno, María Magdalena es un personaje realmente fascinante. Se cree que nació en Magdala, en la ciudad de Magdala, o Agmagdal, ¿no?, a la orilla del mar de Galilea. Y para muchos es una de las personas más cercanas a Jesús, y para otros incluso su propia compañera o su propia esposa, ¿no? Los evangelistas minimizaron su protagonismo por el hecho de ser una mujer sorprendentemente libre en una sociedad marcadamente machista, ¿no? Magdalena tenía recursos económicos, porque además de hecho financió las campañas de Jesús, y no dependía de ningún hombre. Esto era algo insólito en aquellos tiempos, ¿no? Esta insólita libertad de Magdalena, unida al especial trato que tuvo con Jesús, hizo pues que fuera un personaje incómodo para los apóstoles, que había que repudiar, y que seguramente levantó los celos de algunos de los seguidores de Jesús, como se recoge en algunos episodios, en algunos textos apócrifos, ¿no?, concretamente con Pedro, ¿no? Mira que en ningún pasaje de la Biblia, en ninguno, se refiere que fuese prostituta. Entonces, ¿por qué se difundió esa idea? Pues mira, procede de una malévola asociación de ideas, ¿no? En el Evangelio de Lucas se dice que Jesús liberó a Magdalena de 7 demonios, que esto debió ser sencillamente un exorcismo, porque vamos, es que por entonces había exorcistas como los hay ahora, ¿eh? Pero este episodio no lo cuenta Marcos, ojo, que es el más antiguo, lo cuenta Lucas posteriormente. Pero lo más gracioso es que en el siglo VI, 500 años después, el Papa Gregorio I asoció esos 7 demonios con los 7 pecados capitales. Es decir, María Magdalena tenía todos los pecados y fue considerada beata peccatrix y castísima meretrix, es decir, bendita pecadora y casta ramera, otorgándole pues una fama inmerecida por los siglos, ¿no? Y esto es una ignominia, así quedó hasta el siglo XX, ¿no? O sea, es que fíjate que no fue hasta el 1969 cuando el Vaticano retiró del calendario litúrgico el apelativo penitente, que se había adjudicado a Magdalena en el Santoral, y solo en 1988, estamos hablando de hace 4 días, Juan Pablo II calificó a María Magdalena como apóstola apostolarum, apóstol de los apóstoles, tal y como curiosamente se reconocía en los apócrifos. Pero esta reparación realmente ha llegado demasiado tarde, y las iglesias y los conventos y el Vaticano está llena con esa iconografía que se le sigue representando como una prostituta. Luis, hablemos ahora de ese momento de la resurrección. Todo esto fue una especie de campaña mediática para santificar a Jesús de Nazaret. Pues claro, es que la resurrección es el núcleo del cristianismo, y claro, y los oyentes pensarán, si dices que lo enterraron en una fosa común, el episodio de la resurrección en el sepulcro es falso, ¿no? ¿De dónde sale entonces la idea de la resurrección? Vamos a ver, los familiares y amigos, cuando se muere una persona importante en tu vida, más si es un rabino, no asumen que Jesús ha muerto. Se crea esa incertidumbre psicológica con la esperanza de que esté vivo. Lo vemos actualmente en casos de desapariciones de personas en las que nunca aparece el cuerpo, y claro, y el duelo no se inicia si no hay un cuerpo que enterrar. Pero claro, surge la idea de que Jesús sigue vivo entre nosotros en espíritu. Estamos pues ante una resurrección espiritual. Ese fue el concepto que aparecía en los textos más antiguos, pero posteriormente los evangelios posteriores, para que todo el mundo pudiera entenderlo y además a engrandecer su figura, lo transformaron en una resurrección corpórea. Piensa que la muerte de Jesús fue muy ignominiosa, ¿no? Esto supuso un problema. ¿Cómo puede morir tan humillantemente su Mesías, no? ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, que era capaz de caminar sobre las aguas o resucitar a muertos, no hubiera podido evitar una muerte tan vil, ¿no? Pues mira, lo solventaron explicando lo inexplicable, alegando que Dios lo quiso así y que Jesús permitió su propia muerte para salvarnos. Y por supuesto esto no podía acabar ahí, tenía que resucitar, como otros dioses solares paganos, no iba a ser menos que Osiris
Horus, Atis, Mitra o Dionisio, que resucitaron al tercer día, dioses que también hacían milagros y que tenían discípulos. Y por cierto, claro, algunos eruditos consideran que los evangelios son versiones de relatos sobre dioses antiguos. Ten en cuenta que Osiris, el dios de Egipto, también nació de una madre virgen, fue venerado en su cuna por venerables sabios, multiplicó panes y peces para alimentar a sus seguidores, fue traicionado al final de sus días por alguien cercano, murió y resucitó al tercer día. O sea, son a veces calcos de historias antiguas, ¿eh? Y hablando de discípulos, ¿a partir de qué siglo, en qué momento histórico Jesús de Nazaret empieza a coger la importancia histórica que nos ha llegado hasta nuestros días? Claro, bueno, Pablo fue un viajero incansable, ¿no? Y formó numerosas comunidades de las que salieron luego los discípulos que escribieron los evangelios, que por cierto son anónimos, no es Marcos, Mateo, Lucas y Juan, es que no sabemos quién lo escribieron, esos son los nombres que le puso la Iglesia. La Iglesia primitiva se fue extendiendo lentamente durante el periodo apostólico que va desde la vida de los 12 apóstoles hasta la primera década del siglo II. Que, por cierto, acudían a las sinagogas reivindicando a Jesús de Nazaret como el Mesías, porque todavía estaban dentro del judaísmo tradicional. Pero un siglo que marcó un antes y un después fue el siglo IV. En ese siglo ocurren cosas muy importantes que hacen despegar al cristianismo. En el siglo IV se producen las condiciones óptimas para esa vertiginosa expansión del cristianismo, primero con el edicto de tolerancia de Nicomedia en el 311, que puso fin a la persecución de los cristianos por Roma. Después, como ya he comentado, la conversión del cristianismo al cristianismo del emperador Constantino en el 312, legalizó el cristianismo al año siguiente, y más tarde, en el 325, en el concilio de Nicea, surge la controversia del arrianismo, en la que algunos obispos niegan que Jesús fuese divino, ¿no? Y que el Mesías fuese divino, ¿no? Que por cierto fueron posteriormente perseguidos estos, los arrianos, ¿no? Y por último, la institucionalización del cristianismo como única religión del imperio con Teodosio en el año 380. A partir de ahí el cristianismo se extiende como la pólvora por todo Occidente. Pero fíjate que todo esto ocurre en el siglo IV. Y Luis, ¿en algún lugar se cuenta que Jesús pudiera haber tenido hijos, que pudiera haber tenido descendencia? Bueno, este tema es muy sugerente y ha dado para mucho en la literatura de ficción. Recordemos la famosa obra El Código da Vinci de Dan Brown, por ejemplo, ¿no? En el libro El Enigma Sagrado se dice que cuando murió Jesús, María Magdalena, que estaba embarazada de 3 meses, huyó a Francia y en Marsella parió a una niña llamada Sara, que luego terminó llamándose Sara la Negra, por la oscuridad de su piel. Pero bueno, esto es una leyenda reciente sin ninguna verificación histórica. Hay otra teoría muy interesante y es la del misterioso discípulo amado. En el Evangelio de Juan cita varias veces al discípulo amado, pero no nos dice su nombre. Y esto es muy extraño, ¿no? Algunos creen que el discípulo amado era el propio hijo de Jesús, posiblemente aquel joven que seguía a Jesús por todas partes, el joven que se recostó sobre su pecho, sobre el pecho de Jesús durante la última cena, que se relata en Juan capítulo 13, versículo 25, o el que estuvo presente en la redada de Getsemaní, en la que apresaron a Jesús y que consiguió zafarse de los romanos, perdió su túnica y huyó desnudo, ¿no? Como relata Marcos. O era el mismo joven que lloró a los pies de la cruz junto a la Virgen María y Magdalena cuando dijo: mujer, he ahí a tu hijo, ¿no? En Juan 19. Claro, resulta muy sospechoso no dar el nombre del discípulo más amado de Jesús. Si era sobradamente conocido por el grupo porque era el discípulo más amado, ¿por qué no nos dieron el nombre, no? Esto es muy extraño. Hay autores que sostienen que ese joven se llamaba Judá, o Judas, ¿no? Que era el hijo de Jesús y de María Magdalena, tal como se deduce de los 10 osarios de las famosas tumbas del barrio del Talpiot, a la afuera de Jerusalén, que son del siglo I, ¿no? Que hizo un famoso documental James Cameron. Y fíjate que llama la atención, es tremendamente curioso, cómo 3 personajes muy, muy próximos a Jesús son minimizados en los evangelios, pienso que deliberadamente.
por tratarse de personajes de extraordinaria relevancia en la vida de Jesús, pero que no encajan en el nuevo perfil que querían dar a Jesús en la teología paulina. Estoy hablando de el hermano de Jesús, Santiago, de María Magdalena y de este misterioso discípulo amado. No se atrevieron a eliminarlo de los evangelios porque ha sido muy descarado, eran personas demasiado conocidas, pero sí redujeron su protagonismo porque le resultaban incómodos. A Santiago porque se cree que sustituyó a Jesús en la iglesia primitiva y lideró una facción de judíos celosos por la ley judía, por la ley mosaica, que fue rival de Pablo por negarse a su aperturismo. A Magdalena la convirtieron directamente en prostituta, sin serlo. Y del discípulo amado no nos dicen ni el nombre, ¿no? En fin, todo esto es muy críptico, muy extraño. Claro, es que mucha de la información que nosotros creemos saber a día de hoy sobre Jesús nos viene dada por ese libro, ¿no? Por la Biblia. ¿Cuándo se crea? ¿En qué momento se conforman todos los capítulos que hay en su interior? Quizá tuviera algo que ver aquí el Concilio de Nicea. No, en el Concilio de Nicea no. Mira, el canon bíblico católico está formado por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, aunque existen algunas variaciones con las iglesias protestantes y ortodoxas que incluyen unos libros y otros no. No fue en el Concilio de Nicea, sino unos años después, en el Concilio de Roma, en el año 382, cuando la Iglesia Católica instituye el canon bíblico en la lista del Nuevo Testamento. Posteriormente, en los concilios de Hipona del 393 y los sínodos de Cartago en el 397 y 419, en los que, por cierto, participó San Agustín, pues los aprobaron definitivamente, ¿no? Bueno, yo aquí, en este punto, añadiría algo muy importante y que poca gente sabe o poca gente le presta atención a esto. Los evangelios originales nunca aparecieron, no pudieron ser estudiados. Esto es importante porque la Biblia más antigua que tenemos, que ha llegado hasta nosotros, es el Códice Sinaítico, que es del siglo IV, y hay también algunos fragmentos sueltos de los siglos II y III, pero los primeros evangelios nadie los ha visto, Claro, el problema es que hay miles de Biblias y todas son diferentes y es imposible saber qué textos eran los más parecidos a los originales. Además, como había que hacer copias de copias porque los manuscritos, los papiros y los pergaminos se deterioraban, pues entre copia y copia había pues cortas y pegas, se ponían añadidos, interpolaciones, se quitaba lo que no interesaba, se añadían nuevas cosas, en fin. Nunca vamos a conocer lo que ponía realmente en la Biblia original, ¿no? Y bueno, y el Evangelio pasó prácticamente igual, porque los Evangelios, hay muchísimos Evangelios, pero la Iglesia solo admite 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no debería ser ese orden, porque Marcos debería ser citado primero porque es el más antiguo, y luego hay un montón de evangelios más que la Iglesia no lo ha rechazado, como los evangelios agnósticos y los evangelios apócrifos, ¿no? Los agnósticos llegan a ser tan antiguos como los canónicos, Fue el obispo Irineo de León, hacia el 180, cuando en su obra Contra las herejías ataca durísimamente al agnosticismo y establece como oficiales solo los 4 atribuidos, como digo, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Luis, ¿guarda algún secreto la Biblia, algo imperceptible para el ojo humano normal y corriente, pero que esté ahí escondido? La Biblia guarda gran cantidad de secretos debido a que envolvió a un personaje humano real con infinitas capas de miticismo y de misticismo. Es un enorme reto dilucidar en qué episodio aparece el Jesús humano, qué escenas son verosímiles y cuáles forman parte de la literatura religiosa, ¿no? Pese a su belleza y a sus valores éticos, porque realmente el Nuevo Testamento es una obra extraordinariamente bella, ¿no? La Biblia no es un libro histórico, y esto no me canso de repetirlo. La Biblia está llena de contradicciones, errores de traducción y añadidos posteriores que los expertos llaman interpolaciones, una palabra más suave para no decir manipulaciones, ¿no?
La crítica bíblica poco a poco va desvelando algunos de esos secretos del Jesús histórico, ¿no? Y yo lo he recogido en mi obra, ¿no? Por ejemplo, los relacionados pues con el lugar y la fecha del nacimiento y muerte de Jesús, su posible aspecto, la raza, etcétera, que no son ni mucho menos como nos contaron, ¿eh? O por ejemplo, la historia de Ásera, la esposa de Dios, que eliminaron los judíos porque fueron politeístas antes de ser monoteístas, el negocio millonario que hay en torno al copyright de la Biblia, las manipulaciones textuales, ese corta y pega que he dicho que se ha ido añadiendo a través de los siglos, los episodios plagiados de otras religiones más antiguas, etcétera, etcétera. La Biblia tiene... y yo pienso que en el libro se aportan muchas claves. Luis, vamos agotando los últimos minutos de nuestra conversación y yo quería preguntarte, o me gustaría saber, ¿cuántas versiones de Jesús hay a lo largo y ancho del mundo? Bueno, hay muchas versiones. Está el Jesús divino, el humano, el curandero, el sofista, el Mesías, el maestro, el rabino, el santo, el profeta, el guerrillero, el sedicioso, incluso el homosexual, por el hecho de permanecer soltero, ¿no? Hay quien lo piensa, ¿no? Incluso el extraterrestre, ¿no? Bueno, hay interpretaciones para todos los gustos, ¿no? Pero si verdaderamente nos ceñimos a la crítica bíblica y a los expertos independientes, solo se consideran dos. Uno histórico, que es el rabino radical que fue crucificado por sedición, que antes he comentado, que pudo también ser curandero, perfectamente. Y otro mítico y legendario, que es obra de la literatura paulina, que es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, ¿no? El primero, Jesús, es un ser humano normal, y el segundo, un personaje divinizado inspirado en el primero, no hay más. ¿Y cuánto ha durado el proceso de investigación sobre todo lo que nos has contado hoy y sobre todo lo que cuentas en tu libro? Bueno, para esta obra he tenido que documentarme bastante leyendo pues las investigaciones de los expertos independientes como Geza Vermes, Antonio Piñero, que es un catedrático español, de los mayores expertos del mundo, a autores como Dimas Fernández, John de Salvo, Bruce, Van der Kamp, etcétera, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Tuve que contrastar las hipótesis y seleccionar las temáticas que yo consideraba que podían ser de mayor interés para los lectores, ¿eh? Pero como yo tengo una trayectoria literaria bastante amplia, tengo yo 58 obras publicadas, pues pude hacerlo en un tiempo que años atrás me hubiera llevado mucho más, pero en este caso pues fue un par de años aproximadamente. Está claro que existió la figura de Jesús de Nazaret, pero con todo lo que has investigado, con todo lo que has indagado y con tantas cosas que habrás encontrado que aún no has publicado, ¿crees que por pequeño que fuera, pudo haber algo de divino en aquella persona? Bueno, yo estoy convencido, como lo están la inmensa mayoría de los historiadores, que existió un personaje real, que se llamaba Jesús de Nazaret. Repito, un rabino judío que lideraba un pequeño grupo de seguidores armados al que prácticamente nadie conocía, porque nadie escribió sobre él. A pesar de que los textos bíblicos decían que arrastraba masas, ciudades enteras, eso no es verosímil, ¿no? Pero el Jesús histórico, insisto en esto, nunca fue cristiano. Y nunca lo hubiera sido porque era un fiel defensor de la pureza de la ley judía. Y murió desconociendo lo que siglos después hicieron de él, que lo convirtieron en el Hijo de Dios, atribuyéndole prodigio en la literatura posterior paulina del que, a pesar de que se desprendan hermosas enseñanzas, eso no lo protagonizó Jesús. Además, ni Pablo ni ninguno de los evangelistas conocieron a Jesús. Por tanto, hay que separar el Jesús de la historia, que no tuvo nada de divino, con el Cristo de la fe. Sí es cierto que lo verdaderamente revolucionario, lo que marcó un hito, no fue la vida de aquel Jesús histórico, que fue un hombre tan normal como nosotros, sino el bellísimo mensaje de amor, ese mensaje de pacifismo, de solidaridad, del Cristo de la fe, del personaje mítico que construyeron la escuela paulina atribuyéndoselo a un personaje que había muerto medio siglos antes. Ese fue el mensaje que caló en millones de personas.
pero nada tiene que ver con el Jesús histórico. Luis, ¿dónde puede nuestra audiencia adquirir La historia desconocida de Jesús de Nazaret de Ediciones Almuzara? Bueno, en cualquier librería, las grandes superficies, es un libro que Almuzara tiene una distribución nacional, incluso en algunos países de Hispanoamérica. Yo animaría a los amigos de este programa a que lean el libro, porque no es un rollo de religión, ni mucho menos. Yo no es mi línea editorial esa. Es una selección, es un paseo fascinante que les va a impactar sobre curiosidades, mitos y enigmas sobre la Biblia y Jesús de Nazaret, que la inmensa mayoría no nos los han explicado y apenas se conocen. Luis Miguel Sánchez Tostado, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Has sido muy amable al atender nuestra llamada. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bueno, pues vamos dando la bienvenida ya al verano, y poco a poco vislumbramos las vacaciones que tanta falta hace. Y ahora saludamos a Yolanda Martínez. Bienvenida. Muy buenas noches, Jorge. A mí, si me pones esta musiquita, me voy a poner aquí a bailar en todas las predicciones para el mes de julio, o sea que tú mismo, ¿eh? ¿No eres capaz de hacer las predicciones con esta música de fondo? A mí me afecta mucho la música porque la vivo, pues me encanta. Bueno, mi vida sin música, como la de muchas personas, pues no sería vida, ¿no? Así que me pones esto, yo creo que no me podía concentrar en hacer las predicciones, así que cambiamos la musiquita para hacer las predicciones para el mes de julio. Sé que estamos muy felices porque pronto vamos todos de vacaciones, o los que podamos, no todos, pero casi la mayoría de personas podrán disfrutar el mes de julio, otros en agosto. Y bueno, y es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Disfrutar, escuchar cómo va a ir el mes de julio. Para cada signo del zodiaco, recordad, podéis escuchar vuestro signo zodiacal, vuestro ascendente y vuestro signo lunar. Así más información tendréis para saber cómo os va a ir el próximo mes. Vayamos con el primero, con Aries. Vamos allá, Aries. Bueno, Aries está intentando cerrar un ciclo en su vida. Me dice que por fin va a soltar situaciones que le estaban perjudicando. Fijaros tú que ahora, viendo esta lectura, me ha venido mucho que en el mes de julio y agosto, en plena vacaciones, cuando la familia se reencuentra, ¿sabes que hay muchas separaciones y muchos divorcios? No es que quiera empezar por ahí, que sea la portadora de las separaciones, pero es verdad que en verano es cuando más se separa la gente, cuando más se junta y se une, es cuando deciden separarse. Oye, mucho cuidado, Aries, porque si estás intentando cerrar un ciclo así, pues deja, engloba hijos, padres, madres, hermanos, tíos, tías, todo el mundo, ¿eh? Entonces me dicen que al final vais a soltar una situación que os estaba perjudicando a la hora de poder avanzar a vuestra vida o de tomar decisiones, y que por fin pues va a ser un mes fabuloso. Vamos a mirar cómo les va a ir el amor a Aries. Jorge, ¿las quieres coger tú? ¿Las cojo yo? ¿Yo? Venga, vamos allá. Ya irá cogiendo, seguirá animando. Para muchos de vosotros, Aries, una luna de miel, como que no, en plena vacaciones que llegan. Aprecie el encanto de unas vacaciones con su pareja. Muchos vais a pasar unas vacaciones con vuestra pareja, disfrutarla muchísimo. Atracción, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Para los que estáis solos, me dicen que tenéis que atraer el amor de una manera así, atrayéndolo. Claro que sí, es que es lo mejor, ¿verdad, Jorge? Si atraes, somos lo que atraemos, somos imanes. Si queréis amor, pues ya sabéis. Ya sabéis, vamos con Leo. Vamos por el otro signo de fuego, siempre con los fuegos ahí, con la calor que hace, estos fuegos se deben estar quemando. Vamos allá, vamos con Leo. ¿Qué tienen para el mes de julio? Vamos allá. Mira, en Leo sería que han avanzado muchísimo en una situación también que tiene que ver mucho con la familia. Me dicen que por fin van a poder solucionar problemas que tenían relacionados con la familia. Me dicen que va a ser un mes para compartir muchas cosas con la familia, vais a disfrutar mucho. Veo eventos, celebraciones. La verdad es que es un mes genial para Leo, es un mes para
para sanar cosas que durante el año pues no han fluido o no fluían, pero me dicen que estáis en un momento de madurez increíble, donde por fin os vais a sentir que habéis sanado esas heridas del pasado, y también me habla de un nuevo inicio para muchos de vosotros en contratos o firmas de papeles. Da igual si os vais a comprar una casa, un coche, si estabais pensando en cambiar de trabajo. Me habla de que es un mes ideal, el mes de julio, para vosotros, para iniciar algo nuevo. Me llegan comunicaciones. ¿Estabais esperando comunicaciones? Pues me dicen que también llegan esas comunicaciones. Y la firma de papeles también está aquí. Así que nuevos inicios, con firmas, con celebraciones. Yo aquí podríamos decir que Leo se lo va a pasar este mes de julio increíble. Vamos a ver con los ángeles del amor qué nos tienen que decir. Fijaros, para Leo me están diciendo que tenéis que abrir más vuestra mente. Puede ser que alguien esté interfiriendo a la hora de que conozcáis a alguien o incluso en vuestra relación. Podría ser que alguien se estuviera metiendo un poco demasiado en vuestra vida. Podría ser alguien de la familia, alguien muy cercano a vosotros. Así que debéis tener cuidado a quién le contamos a veces las cosas, con quién nos desahogamos, porque nos pueden dar consejos pues no muy buenos. A veces cuando tú le pides consejo a alguien, Jorge, al final te va a dar los consejos de su propia experiencia, ¿no? Entonces igual no valen para ti. Entonces mucho cuidado y abrid mucho la mente. Deje que se marche su ex, os dicen también. Ha llegado la hora de purificar vuestra energía. Es hora, Leo, de dejar marchar el pasado y construir esos nuevos inicios que os llegan. De verdad que tenéis un mes de julio impresionante, así que nada de pensar en el pasado. Más, Sagitario. Vamos por el otro signo de fuego, por nuestros Peter Pan, a ver cómo les va a ir. Mira, se me cayeron unas cartas, pero se cayeron muchas. Vamos a mejor a sacar unas cuantas, porque cuando se caen, una o dos vale, pero tantas. Mirad. Sagitario. Bueno, Sagitario. Mira, Sagitario está en un momento de transformación total. Estaba con la mente que le iba a full, como digo yo, a tope, y me dicen que por fin ha llegado el momento de pasar a otra cosa. Me dicen que va a caerse, como se desmorona algo que tenía y que tenía pensado de que una situación no iba bien, y por fin va a salir de esa situación. Ay, Sagitario, tengo que deciros aquí, es muy fuerte esta lectura, para Sagitario, escuchad atentamente. Lo que se rompe, no deberíamos tener apego por querer reconstruirlo, porque hay que aprender de cada situación. Cada persona que llega a nuestra vida es para algo y por algo. Es un aprendizaje y tenemos que aprender, pero no quedarnos ahí, siempre con lo malo. No os sintáis culpables. Tenéis la energía de culpable, del 3 de espadas. Mucho dolor veo yo aquí, Sagitario. Debéis aprender a soltar cosas, sean en parejas, sean de trabajo, sean de familias. Lo que se termina, se termina. Pero fijaros que se os abre una maravillosa oportunidad, tanto laboral, porque tenéis la llamada, como tenéis también la carta de los amantes, donde me dicen que vais a aprender a vivir de una manera que las cosas van a fluir. Es como que os ha salido la carta del maestro en el centro de la lectura. Significa que esto era un aprendizaje y que esto, como decía la filosofía de Osho, cada uno vive donde quiere vivir. Tú escoges. ¿Quieres vivir en el cielo? Pues vives en el cielo. ¿Quieres vivir en el infierno? Vive tu propio infierno. Entonces tú decides dónde te quieres quedar, Sagitario, pero no insistáis en cosas que os hacen sufrir. La vida solo son momentos que cada uno construye lo que quiere. Si quieres tener una vida perfecta, no podéis tener esas energías porque os llegan cosas maravillosas, de verdad. No os podéis imaginar las cosas maravillosas que van a llegar a vuestra vida. Y fíjate que los ángeles del amor me dicen que muy pronto, que decidas exactamente lo que quieres para que llegue lo antes posible, y te aparece una persona con mucho romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos, así que no os quedéis anclados en el pasado, Sagitario. Tiene mucho que ver esta lectura con el amor, tengo que decirlo, pero es que también me hablan de una oportunidad que llega a su vida, que puede ser laboral. No desperdiciéis diciendo que no, probadlo. Si no os gusta, pues nada, pero ya lo habéis probado, porque os llegan oportunidades nuevas y hay que estar receptivo a recibir esas ofertas para cambiar, porque no se puede quedar uno en un lugar donde no está bien. Vamos ahora con Tauro. Vamos por este signo de tierra, vamos a por los signos de tierra, ya hemos acabado con los de fuego. Vamos a ver qué tiene Tauro para el mes de julio.
Tenemos la carta de la confianza. Bueno, Tauro. Tauro siempre en su línea, como digo yo. Tauro es muy lineal a veces, demasiado lineal. Me dice que estáis intentando, ¿cómo os diría yo? Tener confianza en una situación en la que vosotros a veces os negáis a soltar, pensáis muchísimo en alguien del pasado, y me dice que hay posibilidades de que llegue esa persona del pasado, pero tened cuidado porque ¿sabes lo que pasa? Que esa persona del pasado puede ser que no os deje avanzar, ni ayudar, ni tirar hacia adelante, pues o sanar incluso cosas que deberíais sanar, porque me habla de que llegan posibilidades y que tenéis que estar receptivos. Tenéis la carta de la receptividad, pero no podéis estar reprimiéndoos, ¿vale? Tenéis que tener confianza de que de todo se sale, pero que hay que trabajar mucho la mente. De verdad, si trabajas la mente sabrás perfectamente lo que quieres y no llegarán situaciones en las que te sientas tan dividido, te tengas que reprimir tanto en una relación, sino que vas a sanar y vas a estar muy, muy bien. Me habla de que puede ser que te llegue una invitación donde no sé por qué tengo la sensación de que para ti va a ser una carga, para ti, o tiene que ver mucho con el pasado. Igual es algo que no te apetece hacer, Tauro. Si no te apetece esa celebración o no te apetece hacer algo, no lo hagas, no te reprimas, no lo hagas, no lo sientas como una carga, no vivas la vida pensando solamente en el pasado, porque tienes la carta de la sanación, la receptividad, quiero decir, ábrete a recibir y recibirás montones de cosas. Fijaros, para muchos de vosotros, Tauro, me dicen que tenéis un compromiso con alguien y su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso, y me dicen que para muchos de vosotros va a llegar un amor verdadero, aquí está el amor de su vida. Así que bueno, si estáis receptivos y dejáis un poquito ese pasado tan malo, llegan oportunidades y posibilidades para vosotros increíbles. Pero Tauro es muy lineal, demasiado lineal. Vamos ahora con Virgo. Vamos con Virgo, a ver qué hay para Virgo para el mes de julio. Yo conozco a una Virgo que se nos va de viaje, así que vamos a ver cómo les va a ir a estos Virgos que se van de viaje. Vamos allá. ¿Cómo van a estar para el mes de julio? Venga. Me hablan de que tengan confianza de que llegan situaciones de muchísima celebración. ¡Wow! Virgo. Virgo, muy bien. Virgo, muy, muy bien, porque fijaros que llega una situación para vosotros donde me dice que el mes de julio va a ser un mes increíble para vosotros, celebrando, disfrutando. Tenéis la carta de la abundancia. Significa que este mes la abundancia no es solo economía, sino que vais a estar felices en cualquier ámbito de vuestra vida, para los que estáis en pareja, los que estáis solteros en soltería, pero celebrándolo con otras personas. Es decir, hay un poquito de todo. Y sí que es verdad que aquí se me vuelve a repetir un poco de cerrar ciclos en Virgo, de que va a llegar algo para muchas personas, porque recordad, son lecturas generales y hay que coger aquello que resuena, por eso siempre es muy importante escuchar el ascendente y el signo lunar, porque me dicen que para muchos de vosotros va a llegar el fin de una relación o va a llegar el fin de una situación en la que vosotros os sentíais totalmente incómodos o incómodas, que no estabais a gusto con esa situación, y me dicen que va a llegar algo que va a hacer que estos se terminen, vais a dejar de fingir, de llevar una vida que no es la que os apetecía. Así que para que llegue y reine la armonía en Virgo, me dice que hay que cerrar ciclos. Vamos allá, fijaros, es que el tarot de los ángeles, mira, fíjate lo que ha salido, Jorge. Fíjate lo que ha salido, y es que está diciendo que para muchos de vosotros vais a tener que perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente, y me habla de separación, su anuncia un periodo lejos de su pareja. ¿Qué significa esas cartas? Que para muchos Virgos es momento de pasar a otra cosa. Se termina un ciclo e iniciamos otros, porque hay muchos. Ya he dicho yo, nada más empezar el programa, que en verano se terminan muchas cosas. La gente no sé qué le pasa, no sé si es la calor, las vacaciones, pasar mucho tiempo con tu pareja. No es lo mismo trabajar todo el día que pasar todo el día con tu pareja, que al final se toman muchas decisiones. Pues Virgo, para muchos de vosotros puede ser que estéis en un momento así. Son lecturas generales, recordad, así que coged aquello que resuene. Vamos ahora con Capricornio. Vamos allá, otro signo de tierra. Con el último signo de tierra, Capricornio. Tenemos el creador. Bueno, Capricornio.
Capricornio está en un momento difícil de su vida. Todo lo que está proyectando, veo que está intentando cerrar ciclos. A veces también me habla mucho de cerrar ciclos este mes de julio para todo el mundo, pero me habla de que se está reprimiendo para no hacerlo. Le cuesta muchísimo a Capricornio, pero me dice que si realmente hace un poquito de esfuerzo, habla de nuevos inicios, que lo mejor que podrías hacer, Capricornio, es estar en silencio. Te invitan a que dejes de luchar contigo mismo o contigo misma, que no luches contra lo que es la vida. Cuando la vida te empuja a salir de algún lugar, sea en el mundo laboral, sea donde sea, me dicen que no te reprimas o no te cueste tanto. ¿Por qué? Porque me habla de posibilidades, de cambios, de dejar fluir una situación en la que tú te niegas a veces a soltar porque te cuesta mucho tomar decisiones. Entonces, para Capricornio veo que va a empezar un nuevo inicio. Tenéis que dejar de luchar y reprimiros tanto para vosotros y que lleguen esos cambios maravillosos que llegan, pero tenéis que dejar de luchar. Sois vuestros propios enemigos, mentalmente os hacéis daño. Así que si hacéis eso de estar en silencio, de aceptar esos cambios y que llegan cosas maravillosas en nuestra vida, pues lo vais a tener todo. Así que dejar fluir las cosas, que ya veréis. Fijaros, es que me lo dicen, contemple su vida amorosa con optimismo, dicen los ángeles del amor. El pensamiento positivo y la fe te traerán el amor. Esto para el tema sentimental, que creo que Capricornio, pues para él es importante y a veces pues las cosas no van como van y no lo disfruta. Para muchos, para el mes de julio, a pesar de la calor que va a hacer Jorge, me habla de mucha pasión. Así que para muchos Capricornios vais a disfrutar de un mes de julio muy pasional con vuestra pareja. Vamos ahora con Géminis. Uy, Géminis, ya tocaba Géminis. Vamos a por estos signos de aire, que estás en pleno cambio tú también, Jorge. Vamos a ver para todos los Géminis. Ya has escuchado la parte Tauro, así que ahora te quedas con la parte Géminis. Vamos allá. Vamos a mezclar bien, que no se nos mezclen, ya que Osho-sen tiene una carta más que un tarot tradicional, porque tiene la carta del maestro. La carta del maestro de Osho-sen, que es aquel que te dice él que cada uno vive donde quiere vivir. Su filosofía de vida era así, de simple y de verdad. O sea, más razón el hombre no podía tener. Vamos allá. Géminis. Bueno. Uy, cuánto estrés tienes. Y me lo creo que tenga estrés. Todos los Géminis están un pelín estresados, pero no os preocupéis, porque llega para Géminis una situación en la que vais a salir de estar totalmente cansados, de exigiros demasiado, sois demasiado transigentes, no os sentís bien a veces y sobre todo mentalmente me dicen que os tendríais que liberar de pensamientos del pasado para poder avanzar, porque os llega un presente maravilloso. Aquí también me habla de nuevos inicios y cerrar cosas del pasado y que llegan por fin y vamos a sanar cosas del pasado. Hay algo del pasado a muchos Géminis que les molesta, les inquieta y no se sienten felices. Así que me dicen que esto se va a terminar, se va a cerrar, que estáis en un momento de vuestra vida que apenas estáis floreciendo, vais a comenzar a florecer con situaciones que llegan y que os vais a dar cuenta que eso os va a traer nuevos proyectos y nuevas situaciones para vosotros en el ámbito que estáis esperando, que deseáis vosotros, cada uno pues que lo aplique en la situación donde él quiere crecer, ¿no? Así que estáis en pleno florecimiento. Así que muy bien. Fijaros, en Géminis me dicen, libérese, es hora de retomar el control de su vida. Yo ya lo decía, Géminis vive atrapado por el pasado. Hay cosas del pasado, personas que no se las quita de la cabeza y me dicen que debería liberarse de esa energía tan negativa. Que no se sienta culpable, las cosas suceden porque tienen que suceder y punto. Dé una oportunidad a su relación, dedique tiempo a su pareja. Para muchos Géminis me dicen que estéis pendientes de algún juicio o alguna situación y me dice que, bueno, hay algunos que les puede ir bien y otros me hablan de mucha lucha o querer insistir en cosas que ya no tocan. Vale, hay que dejar el pasado atrás porque me dicen que hay que comenzar a experimentar cosas nuevas para sanar
Para muchos, Libra me dice que tenéis que aprender a cerrar ciclos de una vez para poder ser felices, porque solo veo lucha. Fijaros que es un signo de aire también y tienen muchas cartas de aire, entonces mentalmente sois un desastre. Si antes he dicho en no sé qué signo que era su propio enemigo Libra este mes de julio, si no trabaja bien sus energías, me dice que también sería un mes que en vez de disfrutarlo, pues mentalmente va a ser un mes de luchar mucho. Pero tiene que ver mucho con una situación de papeleos, juicios, contratos, algo que tiene que soltar ya de una vez. Tiene que soltar ya de una vez para ser feliz. Vamos a ver, para muchos Libra me dicen que están en una relación con mucha química. Hay alguien que siente una fuerte atracción magnética para vosotros o vosotras, y para muchos de vosotros que estabais en pareja, esta situación implica un matrimonio. Bueno, será que muchos Libras se nos van a casar en el mes de julio con esta calor. Pero mucho cuidado, Libra, con estas energías que os ha salido, porque son tremendas. Vamos ahora con Acuario. Vamos con el último signo de aire. Los signos de aire es curioso siempre cómo Osho lo representa, siempre como lo que son, como sus signos de aire. Y todo lo aire tiene que ver mucho con la mente, es mental totalmente, entonces es tal vez el aire es el que representa pues los más problemas, el no vivir en paz y tranquilidad, ¿no? Entonces creo que los signos de aire sí que deberíais trabajar un poquito más eso, lo que es la mente, porque vosotros precisamente sois signos de aire y de mente, o sea que hay que trabajarlo. Vamos allá con Acuario, otro que te digo yo que tiene tela. Acuario también. Venga, Acuario, llegan cosas con muchísima intensidad, nuevos inicios para vosotros. Habéis estado meditando mucho, habéis estado en silencio mucho tiempo pensando qué era lo mejor para vosotros, y al final me dicen que va a llegar una situación que os va a traer bastante abundancia y plenitud y florecimiento en vuestra vida. Nuevas oportunidades también, puede ser que lleguen nuevos inicios, llamadas, estad atentos al teléfono, porque si lo que queríais, esos nuevos inicios, tenían que ver con el mundo laboral, pues me dicen que ahí llegan. Que queríais cambiar de lugar de vivir, pues también llegan esas comunicaciones. O sea, llega una situación para vosotros maravillosa, maravillosa. Acuario tiene que aprender a hacer una cosa, que es vivir la vida más como un juego. Se lo toman todo a veces demasiado en serio. Entonces, este mes de julio vais a disfrutar como niños y niñas. Vais a retroceder en el tiempo y vais a disfrutar de la vida muchísimo. Dejaros de pensar en cosas negativas, porque vuelve a tener tenéis varias cartas con la mente en lo que es el Acuario, porque ya venía diciendo que los signos de aire tenéis muchísima energía de aire, bueno, que es lo que os toca, pero que hay que trabajarla, ¿de acuerdo? Sobre todo esta conciencia, esta cabecita, ¿no? No hay que condicionarse con nada, no esperar nada del pasado para vengarnos, porque Acuario es muy así, es bastante vengativo, así que como vais a tener esa energía tan maravillosa, que vais a retroceder al pasado, pues disfrutarlo un montón. Vale, vamos a ver los ángeles del amor. Me dicen que para muchos de vosotros, si queréis atraer vuestra alma gemela, tenéis que hacerlo mediante oraciones, afirmaciones y esas visualizaciones que te ayudarán a encontrar a tu alma gemela. Siempre lo he dicho, ¿eh? Si queréis, pues lo pedís. Codependencia. Ay, la dependencia afecta a tu vida amorosa, Acuario. ¿Qué ocurre cuando entramos en una relación de codependencia, de dependencia? Pues es una necesidad. El otro día hablábamos de eso, de parejas de necesidad. Cuando uno está en una relación por necesidad, pasa que tienes una relación de dependencia con esa persona. Así que, bueno, yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, sois vosotros, Acuario. Así que ya sabéis, yo solo, como digo yo, aquí doy los mensajitos, no matéis al mensajero. Vamos ahora con uno que te gusta mucho, Cáncer. Por supuesto que me encanta Cáncer. ¿Es que sí, cariño? Es que me he traído a mi baby, a mi niña, que ya me estaba vigilando ya. Cuando he dicho Cáncer, Jorge ya nos estaba apuntando y mirando como diciendo, ¿qué vais a decir de mi padre? Pues nada, vamos a ver qué dice para este mes de julio para Cáncer. Vamos allá. Bueno, Cáncer. A ver, ¿qué ocurre, Cáncer? Bueno, Cáncer. Hay una... ¿Por dónde empiezo? ¿La buena noticia o la mala noticia?
Cáncer, llega una situación para vosotros, si estabais esperando firmar algún documento, comprar un piso, una casa, comprar un coche, comprar algo, me dicen que llegan posibilidades de comprarse algo que estabais esperando y va a ser algo que os va a traer mucha celebración. Pero en el tema del amor, Cáncer, tengo que decir que ostras, lo siento, tengo que decir esta palabra, ostras, mucho cuidado porque os podríais arrepentir de tomar decisiones. Cáncer es un signo que a veces entra en una teología, a veces incluso en relaciones clandestinas, como digo yo, pensando en otras personas, incluso estando en una relación. Que para muchos no será así, pero es que Cáncer para mí es un signo bastante... le gusta coquetear o le gusta... pero me dicen que lo vais a pasar mal si hacéis lo que vais a hacer. Hay demasiadas personas en vuestra vida. Si estáis en pareja me dicen que deberíais tener cuidado porque puede ser que invitéis a alguien que no debería o tenéis en vuestros pensamientos a alguien y vais a terminar muy mal, os vais a sentir culpable. Así que Cáncer, mucho cuidado de no hacer eso para que no os sintáis culpables. Si tenéis una pareja, centraros en esa persona y si no es lo suficiente para vosotros porque tenéis vuestros pensamientos en otra persona, cerramos un ciclo, definitivamente la dejamos ir. Para muchos que están casados, pues puede pasar la misma situación, pero me habla de que puede ser un mes bastante difícil para ellos, que puede haber mucha lucha, mucha discusión por terceras personas, que se metan personas en nuestra vida. Pueden ser familiares o puede ser un mes de julio bastante intenso, aunque todo no es malo. Me habla de que vais a conseguir algo que estabais esperando, vais a cumplir ese sueño, así que adelante. Fijaros, Cáncer, si es que me lo estaban diciendo, y fijaros si es que no falla. Quiérase a sí mismo primero, respetándote a ti mismo, te vuelves más atractivo. ¿Qué ocurre cuando una persona no se valora lo suficiente? Pues que deja de ser atractivo para ojos de otra persona, cuando el amor no se suplica, no se ruega. Si no estás bien en una relación, déjalo ir, pero no vayas buscando siempre algo que no eres feliz. Déjalo, ¿no? Es así. Luego me dice, cuidado con las banderas rojas, ciertas señales te estaban avisando. Cáncer, te estaban avisando en muchas señales, por eso tienes esas energías de que a tu alrededor estaban ocurriendo cosas que a veces te niegas a querer ver. Así de claro. Así que atentos, Cáncer, va a ser un mes de julio muy intenso para vosotros y vosotras. Vayamos ahora con Escorpio. ¿Vamos con Escorpio? Vamos allá con Escorpio. Venga. Esto ya se está terminando, ¿no? Ya se está terminando. Venga, vamos allá, vamos con Escorpio. ¿Qué habrá para este mes de julio? Vamos a mezclar bien, que como he dicho, Tarot de Chosen tiene muchas cartas. Es muy bueno de mezclar, tengo que decirlo. Oye, todo no es malo de lo del Cáncer, por ejemplo, el Tarot de Chosen, Jorge, que sepas que lo saqué de allí. ¿Cómo se dice? Confisqué. Se lo confisqué. O sea, no todo, para que veas que puedes sacar cosas maravillosas a veces. Bueno, mira, puedes sacarles una placa solar, ¿no? Puedes sacar muchas cosas. Vamos allá. Es que de verdad no tiene remedio este hombre. Vamos allá. Darse cuenta, la aventura, la carta de la política. Venga, Escorpio, me dice que sobre todo, Escorpio. ¡Wow! Escorpio, muy bien. Mira, vais a iniciar el mes un poco gandulillos o gandulillas, ¿eh? Vais a estar un mes un poco no sabiendo bien ubicaros, qué es lo que queréis hacer, os sentiréis un poco aburridos, aburridas, pero me hablan de una transformación impresionante. Llegan nuevos inicios, vais a iniciar cosas maravillosas, por fin aquello que estaba bloqueado se desbloquea y comenzamos a iniciar cosas maravillosas, nuevos proyectos también. La parte femenina me dicen que deben trabajar menos la mente, pero para cosas negativas, y trabajarla para más cosas positivas, porque eso les traerá el éxito. A veces, viviendo la vida de una manera simple, es cuando obtenemos buenos resultados. Y Escorpio es un signo que piensa demasiado. Escorpio es un signo muy vengativo, siempre lo he dicho. Así que para todos los Escorpio me dicen que llega un mes de julio maravilloso, pero que muchas de vosotras, sobre todo la parte femenina, se me va a venir la parte femenina, tenéis que decidir qué es lo que queréis realmente y dejar de pensar, porque si algo os lleva a un vacío, tenéis que soltar esa situación. Si algo ya por fin tomáis decisiones donde os van a hacer feliz, pues me dicen que vais cara al éxito. Todo depende de vosotros y vosotras.
Fijaros, Escorpio, me dicen que hagáis un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe pasar. Es cierto eso, Jorge. Las relaciones pasan por diferentes etapas. Y que puedes amar sin miedo, me dicen. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Bueno, para las mujeres, sobre todo Escorpio, me dicen que es un mes donde necesitan hacer un planteamiento realmente de qué es lo que quieren. Pero fijaros que los ángeles del amor le dicen que le den una oportunidad a esto, ¿no? Entonces, por algo será. Ellos pueden ver más cosas que nosotros. Vayamos ahora con el último, Piscis. El último y el mejor, como siempre, como digo yo. Que sí, hija, que sí, que va diciendo que no, pero yo digo que sí, que todo lo del final siempre es lo más rico. Igual que el postre. Vamos allá para Piscis. No, es que... Estoy condicionada, que lo sepáis. Me condiciona. Venga, vamos, la comparación. Tenemos la carta de la comparación. Bueno, Piscis, ¿qué va a pasar este mes de julio? Que vais a estar en modo comparación. Vais a estar muy pensativos porque tenéis que tener mucha paciencia. Va a ser un mes de julio donde vais a tener que estar pensando qué hacemos con una situación que nos está llevando un poco de cabeza. Así que me dicen que llega una situación para vosotros que me habla que podéis tener un éxito si dejáis de tener esos pensamientos que a veces a Piscis se le acumulan en su cabecita. Dejad de luchar contra las cosas que llegan. Y me habla de un éxito que llega para vosotros y vosotras y una transformación a vuestra vida. Así que Piscis, podéis tener nuevos inicios, pero todo depende un poco de vosotros y de vosotras. Rodeado de personas, mucha celebración. No vas a parar, Piscis, este mes de julio. Mucha gente, nuevos inicios. Pueden aparecer personas en vuestra vida. Para los que estáis solteros o solteras, parejas. Para los que estáis en pareja, vais a hacer muchas cosas juntos. O sea que va a ser un mes muy intenso. Vamos a ver, Piscis, me dicen... Picardía, deje que el espíritu travieso e infantil que llevas dentro se manifieste para encontrar el amor. Es que eso debe hacerlo, Piscis, porque a veces se olvida un poquito de... Ya llega un momento en la vida de Piscis que se olvida de eso. Y para muchos que estáis solteros y solteras me dicen que seguro que es ella, la pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Madre mía, qué disgusto. Espero que esto no sea para mí. Pues ya sabéis, chicos y chicas Piscis, si estáis solteros y solteras, pues... alguien que ya habéis visto alguna vez en algún lugar va a ser vuestra próxima pareja. Y recordar que las siguientes predicciones, que son para el mes de agosto, serán las últimas hasta septiembre, porque luego cogemos vacaciones. Ya era hora que te estiraras un poquillo. Ya era hora, ¿eh? Si supierais la calor que se pasa en ese estudio. Pues la verdad que va a ser unas vacaciones merecidas, pero vamos a venir con unas ganas luego en septiembre. Pero bueno, aún queda todo el mes de julio. Bueno, ahí estaremos. Yolanda Martínez, formas de contacto. Pues ya sabéis que tenéis mi Instagram, yolamarbau, ahí os espero. Y también, si queréis consulta conmigo, me podéis escribir al 647-552954. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.